Bendiciones, mis hermanos. El Señor siga guiando su pueblo. Agradecidos del Señor por este nuevo día. Hoy dispuestos para alabar. Dice que en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, Jehová es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Así que siéntanse seguros y confiados que el Señor está vivo. Jehová Dios está vivo y es nuestro Dios. Y quiero agradecer al Señor por todo lo que nos ha dado, los momentos duros, difíciles, pero para Él sea toda honra y toda gloria. Decimos como Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El Señor es plenipotenciario en su voluntad y así aceptamos. Quiero agradecer al Señor por todos los que están hoy con nosotros. Tenemos visitas, bienvenidos. Pero especial a nuestro pastor hermano Artigas, Roger Artigas y su esposa. Yo creo que estén de pie, mis hermanos, para dar una bienvenida calurosa a esta congregación. ¿Cómo recibimos a los hermanos? Con un aplauso fuerte. Bienvenido, pastor. Y siéntase en casa. El Señor les guarde. Así a cada una de las visitas con ellos les damos también la bienvenida en esta mañana. A pesar de la dificultad, el transporte, la gasolina, el Señor les tiene hoy aquí. Es con propósito. No es casualidad que estemos. Es por causa de la venida de Cristo pronto que tenemos que estar atentos, apercibidos y gozosos para reunirnos. Y como siempre, mis hermanos, nuestro texto guía este libro sagrado, canonizado, sus 66 libros, para que nosotros estudiemos la palabra. Ya teníamos, yo había planificado una serie de 3 mensajes, cerramos hoy, hablamos de la actitud del cristiano. La actitud del cristiano, luego hablamos de la identidad del cristiano, y después que hablamos de la actitud del cristiano, hablamos de la identidad del cristiano. Hoy vamos a hablar del ser del cristiano, ese ser que me identifica. Y como base bíblica tenemos un texto que todos conocemos en 2 Corintios 5, 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si tú eres así, cuando estés en Cristo, debes ser como Cristo. Eres nueva criatura. O sea, nuestro ser debe cambiar. Y yo quisiera que nosotros veamos el ser como la esencia nuestra. Y ese ser o lo que somos, yo veo un trípode allí sobre lo que es el ser, lo que debe ser o lo que debemos ser, y una interrogante que dice, ¿podemos ser? O sea, esto es lo que soy, esto es lo que debo ser. Me pregunto, ¿puedo serlo? Cuando tú llegas a Jesús, ¿cómo eres? Ahora, ¿cómo debes ser? ¿Puedes serlo? Decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo a los Filipenses. O sea, todo, cuando dice todo es que puedo cambiar, puedo hacer, es todo. Cuando el vaso se llena es que está pleno, está todo lleno de agua. Si faltan 2 gotas, todavía no está todo. Está todo cuando ya la última gota le llena. No es el chorro de agua que lo llena, es la última gota que lo pone pleno. El ser nuestro está pleno cuando somos creyentes en Cristo, cuando creemos, procesa en nosotros una transformación, porque somos sellados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que antes era, ahora no soy. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y las cosas viejas pasan, y todo se hace nuevo. Pero hay una contradicción hoy día con lo legal, con lo sociológico, aún con lo psicológico cuando hablamos de lo conductual, con respecto a la palabra de Dios. Aún Francisco, el Papa, hace declaraciones y dice que la palabra de Dios, que es la Biblia, debe cambiar para adaptarse a la nueva sociedad. Es un error bien estructurado, bien planificado desde las Naciones Unidas. La Agenda 2023 tiene planificado que todo cambie para que el hombre tenga el desborde biológico, psicológico y sociológico, y que olvidemos la espiritualidad que está planteada en Cristo. Y cuando decimos esto es porque el enemigo de Dios tomó esas condiciones y colocó los hombres desviados en las autoridades altas para que ellos den las nuevas leyes, y esas nuevas leyes están contra nosotros. Sencillo, cuando vamos al currículum
básico nacional. Cuando vamos a la educación sexual integral en la educación venezolana, ahora permiten la libertad ideológica de género. Y como decía, cuando hablamos de la actitud y cuando hablamos de la identidad, en el ser también decimos, no puede lo ideológico cambiar lo biológico, sin entrar todavía en lo espiritual. La ideología de género va contra lo espiritual y va contra lo biológico. Biológicamente, Dios nos constituyó varón y hembra. Dice que en el huerto del Edén, varón y hembra los creó Dios. Ahora estos quieren sembrar y legalizar de que hay una nueva tendencia. Ahora, los varones, las hembras y les, que son cualquier cosa, lo que sea, y hay que respetarlo. Entonces nosotros actuamos por la palabra de Dios. Mi ser debe estar basado en lo que somos para Cristo. Ante Dios, ¿qué somos? Somos criaturas de Dios. Vimos un predicador avanzado estos tiempos que dice que somos dioses pequeños, porque si somos hijos de Dios, somos diositos. O sea, como que yo soy hijo de Beltrán, yo soy Beltrancito. Pero déjeme decirle que eso puede ocurrir en lo biológico. Y el único que tiene esencia de Dios y es unigénito, hijo de Dios, es Jesús. Por eso es Dios como Dios. Es Dios como el Padre y es Dios como el Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos adoptados por medio de Jesucristo. La genética de Dios no está en nosotros. Fuimos creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Somos hijos de Dios con la autoridad de Dios por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y nuestro ser debe cambiar. Vea lo que dice el salmista, Salmo 8:4. Yo quiero que tengan sus Biblias atentas ahí para que me ayuden si yo confundo algún término o algún texto. Digo, dice el salmista, digo, y se hace una interrogante. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu ser? Para que Dios visite tu casa, para que el Espíritu Santo more en ti. Y dice el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese es nuestro ser. Nos hace poco menos que los ángeles. Los ángeles son criaturas espirituales al lado de Dios. Cuando Lucero se rebela contra el Padre, contra Jehová, con la tercera parte de los ángeles, es expulsado. Pero cuando es expulsado, pierde la facultad de redención. Los ángeles, a pesar de ser en creación mayor que nosotros y que nosotros somos poco menos que los ángeles, ellos no son redimibles. Y eso lo hemos enseñado. No son capaces de tener redención y arrepentimiento. El que falló fue destituido, como Lucero y la tercera parte de los ángeles. Sin embargo, al hombre nos da oportunidad el Señor que en nuestro ser podamos arrepentirnos. Dice que como comenzó el pecado por un hombre que fue Adán, también la redención viene por un hombre que es Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue necesario que se levantara el Hijo del Hombre en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que cambie su ser. El ladrón en la cruz solo le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cámbiame, transfórmame, pero yo quiero estar. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y decíamos la semana anterior cuando hablamos de la identidad nuestra, la identidad de él estaba desconocida por la identidad de los hermanos. Y de manera ilustrativa decíamos, cuando este hombre llegue a los cielos y los que somos religiosos en las iglesias, que estamos acostumbrados a acusar y a cuestionar, le veamos que el hombre va caminando, un ladrón que recién se convirtió y camina en los pasillos del cielo y lo vemos y dice, ¿y este quién es? ¿De qué iglesia era él? ¿Quién era su pastor? Y él muy tranquilo paseando en las calles del cielo. Y cuando alguien no aguanta y le dice, ¿y tú de dónde vienes? No, yo no sé, yo estaba en una cruz. Y el que estaba muriendo conmigo me trajo hasta acá. ¿Qué puedo yo decir si alguien viene que lo trae el dueño de la casa? Que lo trae el príncipe de los cielos. Creo que sentiríamos vergüenza.
Pero en nuestro ser, el Señor nos manda a reflexionar y a decir que somos todos igualitos para que podamos tener nosotros la esencia para la cual nos hizo el Señor, que es para servirle, que es para adorarle. Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 4, 1. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Esos misterios que Dios tiene y que ha puesto en nuestras manos. Y que nosotros sabemos que si antes no podíamos ministrarlos, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Para él son locura. Hay que discernir espiritualmente. Volvemos a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es decir, que alguien que hoy puede cometer errores o está en pecado, está desconectado de Dios y hoy reflexiona y viene arrepentimiento, hoy es su primer día de vida y salvación. Y las cosas viejas pasaron y ahora nada de lo que antes fue será. El Señor no tomará en cuenta su pecado ni sus errores. Le va a liberar desde el día de hoy. Y desde el día de hoy tú puedes decir, tengo la salvación ganada en Cristo Jesús. No hay de nosotros quien pueda cuestionar lo que el Señor hace. No hay lo que podamos nosotros decir en el ser del hombre que dejó el pecado para venir a Dios, cuál es lo que es. Ese es nuestro ser. Ahora, ¿qué debemos ser o qué debo ser? Comenzar a vivir en un evangelio y una gracia que el Señor me ha dado cuando creo en Él. Y Pablo escribe a los romanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este es el texto que movió a Lutero cuando leía los romanos para decir, ya no es pagando dádivas, ya no es pagando misas, ya no es haciendo sacrificios, ya no es lacerándome, autoflagelándome que voy a alcanzar la salvación. Ahora la salvación viene por la fe. Y en hebreo nosotros leemos claro, es certeza de lo que se espera, es estar convencido de lo que no veo. Y el cristiano primero cree y después ve. El que hoy está acá y dice, primero tengo que ver para creer, tiene que ir donde Cristo y decirle, muéstrame tus manos y muéstrame tu costado, como hizo Tomás. El Señor le dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Somos felices, somos bienaventurados, porque sin haber visto ese proceso, por fe hemos creído. Y la redención viene por la fe, agradeciendo a Dios. El justo por la fe vivirá. Por eso debemos estar agradecidos de Dios siempre, sabiendo que nosotros debemos agradecer en lo que debe ser a Dios. El deber ser es un ser agradecido para con Dios. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros y recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros y en nosotros los creyentes. Creyendo en el Señor para ser agradecido por mí y por mis hermanos. Yo agradezco a Dios por mi vida y por las de ustedes. Todo pastor tiene la responsabilidad doble que no tiene el padre de la casa. El padre de la casa entrega cuentas al Señor de su vida y de la familia que Dios ha puesto en él. La madre entrega cuenta a Dios de sus hijos y de la vida que Dios ha puesto para ellas como madre del hogar. Pero el pastor entrega cuenta de su vida y entrega cuenta de la vida de los otros. Entonces la responsabilidad nuestra es, en el caso del pastorado, Pastor Artigas, usted tiene que estar consciente como yo, que la iglesia es su responsabilidad y le entregará cuenta al Señor de ella. Y tenemos que vivir para ese cuidado. Y aunque otro se entristece, el pastor está firme porque depende de Dios. Ustedes también deben estar igual, confiados en la roca que es Cristo. Yo decía a algunos hermanos, nadie sabe cuando el pez bebe agua. ¿Dónde se queja el pastor? Ante Cristo Jesús. ¿Dónde se quejan los hermanos? Con el pastor. Y si me haces algo, se lo digo al pastor. Y si esto, el pastor. Y el pastor dice, no se lo digo a otro pastor, se lo digo al pastor de los pastores. Y vivo agradecido ante Dios que me dio la bendición de saber que yo puedo estar sujeto a ese Cristo, pero por una fe que sea práctica. Por eso es convicción de lo que no se ve. Sabiendo que con la fe puedo acercarme. Mi deber ser es
un hombre agradecido a Dios por medio de la fe. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ese va y viene, ese anda descontrolado. Su deber ser no va a ajustar nunca para ser un hombre de fe, porque se descontrola dudando de lo que el Señor le da. Sabiendo que donde vivimos tenemos una revelación de fe que garantiza vida eterna. Y esa garantía de fe le dice Pablo a los romanos, cuando nos dice que por el evangelio de justicia de Dios, el evangelio se revela por fe y para fe. Y repite, porque está escrito, dice Pablo a los romanos, el justo por la fe vivirá. O sea, por medio de esa fe práctica que tenemos, decimos, nuestra costumbre y nuestra cultura es basada en fe. Ahora, si hay que tener fe y hay que creer en el Señor, en lo que debe ser y debo ser agradecido de Dios, hay un elemento básico que nosotros debemos reconocer, y es vivir en el amor de Dios. Reconociendo que Dios no tiene amor para dar. Dios no es un ser que anda repartiendo amor. Dios es amor. Y quien tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre tiene amor. O sea, que el hombre es amor y debe practicar y vivir en amor si tiene a Dios. Por eso vemos hombres que se jactan de estar en Dios, de vivir en los caminos de Dios, y viven con una amargura y una tristeza que no encontramos cómo desarrollar en ellos el amor. Nosotros amamos a Dios no porque Dios puso en nosotros que amemos, sino porque Él nos amó primeramente a nosotros. Él se entregó y dio amor. Ya vimos lo de Juan 3:16. Amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo, para que el que crea en Él no se pierda, por el amor que tiene. Y primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Y nos ordena que nos amemos unos a otros. Amaos los unos a los otros. Y yo doy gracias a Dios por la congregación que tengo, que Él ha puesto en mis manos. Pero veo ayer una congregación fuerte. Yo creo que entendieron mal el texto. Dice, amaos los unos a los otros. Y el pastor y los miembros entendieron es armaos los unos y los otros. No amaos, sino armaos. Y claro, están como que, ¿dónde te toco para que dispares? ¿Dónde hago? Y luego dice, es que yo soy así. Y yo grito, a mí no me interesa cómo eres tú. Yo quiero que tú tengas el carácter de Cristo. Si creíste en Cristo, debes cambiarte con el carácter de Cristo. Y yo admiro los políticos en los partidos tradicionales y en los nuevos. Sembraron la cultura del partido y la gente actúa y habla como dice el líder del partido. Y los mismos términos, en el mismo comportamiento, la misma actitud, y todo se parece uno al otro. Y hay doctrinas dentro del evangelio de algunos movimientos que uno no sabe cuándo predica uno y cuándo el otro, porque es que copian al líder que está dando la orden, al que predica así, y todos hacen de la misma manera. Yo quiero que nosotros nos parezcamos a Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. El problema para nosotros es decir, como yo digo a la iglesia, imítenme a mí. Me siento tan imperfecto que soy incapaz de decirle a mi congregación, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Admiro a Pablo cuando decía eso. Y Pablo le decía a los Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor, ¿qué? Con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y vamos a aclarar el término amor por la misma condición que vivimos. Yo siempre enseñamos cuatro formas de amar. Un amor ágape incondicional que Dios está mostrando para nosotros. El ágape incondicional, amor, que debemos practicar en lo fraternal. Pero hay un amor filius o familiar, que amamos solo a la familia. En el amor ágape de Dios no hay condición, nos amamos. Amamos a Dios sobre todas las cosas, como dice el mandamiento. Hay un axioma allí y es a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, y a tu prójimo, pero hay una condicionante, a tu prójimo, pero como a ti mismo. Es como que el orden es, primero amo a Dios, después me amo a mí y después los amo a ustedes. No me pidan que los ame a ustedes más que a mí, porque contradigo la palabra. Si Evelyn me dice, tienes que amarme a mí más que a ti. No, primero amo a Dios sobre todas las cosas. Después me amo yo y luego te amo. Y ese amor ágape nos permite vivir en igualdad y fraternalmente. En lo familiar hay limitaciones. Ahora, si hablamos del amor estergo,
que es el que los padres tienen para con los hijos, también está limitado, es solo para con los hijos. Y a veces tenemos sobrinos y los amamos, pero nunca como a los hijos. Y hay un amor que es el que el mundo está practicando, que no es amor, sino amor eros o erótico. Y ahora se desbordó socialmente o sociológicamente para decir que puede estar ese amor entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aún en este nuevo orden que están pidiendo, ya hay desfiles y marchas para defender la pedofilia. Hombres de 50, 60 años marchando para que le permitan tener una pareja o de pareja a un niño de 8, 7 años, 5 años. Una aberración tanto en lo humano como en lo psicológico y mucho más en lo espiritual. Y la iglesia de Jesucristo tiene que oír las cosas por los términos que son, porque yo creo que los tabúes conversacionales, comunicacionales han traído engaño a las iglesias en mucho tiempo. Yo vi parte del taller que se dictaba patrocinado por la Unión Femenil, donde estaba mi hermano Artigas conversando. Esa claridad hay que mantenerla con nuestros jóvenes. Porque lo que nosotros no decimos claros, ellos entran y lo ven en las redes sociales. Los niños se conectan a Netflix, al Cartoon Network, y ya todo está, ya no está subliminalmente escrito o grabado, ahora es explícito. Nosotros para ello debemos conservar ese amor fraternal. Dice, lo que requiere que en ese amor seamos diligentes y dejemos la flojera. Dice, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Con ganas de servir, con amor y deseo de servir. Como les decía hace un tiempo, unos hermanos que sirven al Señor, pero parece que tuvieran el espíritu de Drupi, la unción de Drupi. Yo ando tan contento, yo ando alegre. ¿Qué tiene? Estoy muy feliz. Hermano, pero muestra que tiene feliz. Es que esta es mi feliz, esta es mi cara feliz. Yo no quisiera verla triste. Cuando el Señor dice, gozosos en el Señor, sirviendo, solícitos, alegres, no perezosos, teniendo deseos de ser agradables los unos con los otros, con el objetivo principal de servir al Señor. ¿Cuántos estamos en la sala y dejamos de servir al Señor porque estamos gozosos? Estamos cansados, estamos como con una pereza que no nos permite ni siquiera servir al Señor. Yo creo que hay que despertar de ello para servirle al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Es normal que estemos sufridos en la tribulación, pero si estamos sufridos en la tribulación, debemos ser constantes en la oración. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor decidirá por su voluntad lo que es bueno, es agradable y es perfecto para nosotros. Y eso es para nosotros porque somos los que somos llamados conforme al propósito de Dios, para servir a Dios. Cuando dice que es bueno, agradable y perfecto, es para los que son llamados conforme al propósito de Dios, para que las obras que nosotros hacemos provoquen en otros que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que provoque que el servicio que damos y el amor que practicamos diga en otros, como en aquel tiempo, el libro de los Hechos, oh, cómo se aman ellos, quisiéramos vivir como ellos. Véalo en Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y que la potestad de Satanás no figure ante Dios, sino que sea doblegada, para que reciban por fe lo que es la salvación, lo que es el perdón de pecados, lo que es el ganar los cielos, que es herencia para los santificados. La herencia que tenemos, si nosotros decimos que servimos a Dios y no queremos ir a los cielos, mira, vano estamos en el Evangelio. Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado y hubiese ascendido a los cielos, entonces yo estuviese en vano en el Evangelio. Porque ¿qué espero si el líder máximo de este movimiento que se llama cristianismo es Cristo y no resucitó? ¿Qué hago yo tras Cristo? Por eso no entiendo algunas doctrinas. Gente sigue a Smith en su doctrina, o sigue a Russell en su doctrina, o sigue a Joaquín Trincado en su doctrina. Y le preguntamos, ¿para qué? Para vivir ahora. Yo hablaba con un babalao que fue compañero de trabajo y de estudio, y él en su mundo, y yo le decía, pero es que está sirviendo al diablo. Sí, pero le estoy sirviendo ahora y lo estoy viviendo acá. Tengo poder espiritual ahora. Es un poder negativo. Cuando no estés, viviré siempre en espíritu. Otro me tomará para que siga trabajando.
sea, como que él cuando muera, su espíritu va a ser tomado para seguir haciendo lo que hace en santería, en palería y lo que hace en espiritismo. Está errado. Está establecido para el hombre que muera una vez, dice la palabra. Y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Un juicio para salvación o un juicio para condenación. Yo sé que tendré juicio, pero un juicio para ser salvo, para ir a salvación y vida eterna. Y otros serán juzgados para condenación. Yo quisiera que nosotros entendamos que el ser que tengo debe estar sujeto a la fe y al amor y a la esperanza. Decíamos la semana pasada. Son tres: la fe, la esperanza y el amor. Sabiendo que la fe y la esperanza van a desaparecer cuando Cristo venga. Pero el amor va a permanecer. Entonces debo vivir en amor. Debo ser un ser de amor. La pregunta es, ¿puedo serlo? ¿Puedo alcanzar el ser para estar con Dios? Si soy humano, si yo fallo, si yo peco, si yo cometo errores. Proverbios 24:16 dice: porque si 7 veces el justo cae y vuelve a levantarse, ¿qué será para los impíos? El justo puede caer, puede levantarse. Pedro le decía al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdono a mi hermano? ¿Cuántas veces puedo perdonar a este hermanito que dice una cosa y la vuelve a decir y hablo con él? ¿Será que lo perdono hasta 7 veces? Y el Señor le dice: no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Y Pedro sabía sacar cuenta y dijo: son 490, lo voy a anotar, porque la 500 ya yo no lo perdono. ¿Sería eso lo que dijo el Señor? O lo que le está diciendo es: tú puedes hacerlo, porque si cometes errores, si tú pecas, abogado tiene para con Dios, que es Jesucristo. Y cuando estamos en este evangelio no es porque no vamos a cometer errores, o no es porque no vamos a sufrir tribulaciones o pruebas. La diferencia es que antes cometí el error y no tenía perdón. Antes tenía la prueba y no tenía apoyo. Antes tenía la enfermedad y no tenía quien me sanara. Ahora camino a los pies de Cristo y Él me lleva en sus brazos cuando yo no puedo. Ahora Él me sustenta. Ahora Él es el intercesor entre el Padre. Ese vector que nos une con el Padre es Cristo. Dice Hechos 4:12: no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Y cuando le creemos, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, porque el Señor ascendió a los cielos y dijo: no les dejo solos, voy a dejar otro consolador, otro como yo que les consuele, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Para que ustedes puedan en cualquier momento de tribulación, en cualquier momento de prueba, decir como decía Pablo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ha tenido momentos en que dice esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo puedo lograrlo porque Cristo es mi ayudador. Apréndalo y téngalo, pero créalo. Vea, Moisés tenía que cruzar el desierto. Tal vez 40 días, tardó 40 años. De los que con él salieron de Egipto, ¿quién entró a la tierra prometida? ¿Y ellos de dónde vienen? ¿De Egipto o nacieron en el desierto? De los que venían de Egipto no cruzaron, sino Moisés pudo ver de lejos la tierra prometida. Y Jehová le dijo: por tu desobediencia y tu momento duro, en algún momento ahora no vas a entrar. Y entra Josué y Caleb. Y Caleb, cuando tenía 87 años, después que recibe la tierra prometida, le dice a Josué: ¿dónde está lo mío? Pues yo trabajé para que me den mi regalo. En mi ser, yo entiendo que me iban a premiar. Lo que debe ser es que me des el premio. Puede ser, sí, porque Jehová dijo que lo que pise la planta de nuestros pies, eso es tuyo. Y Jehová te dice hoy: no tengas miedo, no tengas duda. Lo que es tuyo, si alguien te lo quitó, yo te lo devuelvo. Se lo devolvió a Mefiboset, te lo va a devolver a ti. Tú solo debes creer y esforzarte para estar allí. El verso 6 de Josué dice en el capítulo 1: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Dónde está nuestro esfuerzo y nuestra valentía? Y luego en el 7 le dice: esfuérzate y sé muy valiente. A veces el esfuerzo no es todo, hay que tener valentía y alegría para servir. Sé muy valiente. Y luego en el verso 9, son 3 versos que el Señor da la orden. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes.
Porque yo soy Jehová tu Dios, que voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y cuando crees en Cristo, el Espíritu de Dios está en ti y no te desamparará nunca. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Aunque no tenga fuerzas, Él me aumenta las fuerzas. Él multiplica de donde no hay. Él me va a hacer crecer. Yo puedo, por la fe en Cristo, saber que voy a ganar la batalla. Sin embargo, hay incertidumbres en nosotros. ¿Cómo lograrlo? Bueno, si yo tengo un ser y hay un deber ser y un poder ser y lo logro, ahora yo tengo que conocer la palabra, conocer este evangelio, conocer lo que soy. Tengo que hacer lo que el Señor me manda hacer. Dice, escríbelo, átalo, no te apartes de la palabra que te estoy dando. Y ese hacer de la palabra te va a permitir que tú puedas estar entre unos y otros en armonía, convivir. Y las teorías de la UNESCO lo planteaban como el conocer, el hacer y el convivir para la educación. Y en la iglesia tenemos que conocer, tenemos que hacer y tenemos que vivir. Tenemos que servir. Hay términos que en el infinitivo se permiten para que nosotros podamos redactar. Y son términos naturales. Por ejemplo, hirviendo lo puedo usar porque siempre hierve al mismo grado del punto de ebullición, según el nivel del mar. Viviendo porque estás vivo. Al no estar ya no sirve nada más. Y sirviendo porque es la capacidad de servir. Y como decía el filósofo si tú no sirves, si no vives para servir, entonces no sirves para vivir. O sea, tienes que tener capacidad de servicio en lo humano. Pero más que eso, la capacidad de servicio es a Dios, sabiendo que Dios merece toda honra y toda gloria. Cuando nosotros decimos que voy a formarme, que voy a conocer y que voy a estudiar de la palabra, yo debo escudriñarla. En ella hay salvación, en ella hay redención. Que no tengo conocimiento, tú que vienes a Cristo, dice Santiago 1:5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. El conocer viene de Dios, viene por la palabra de Dios. Y como dice el salmista en el Salmo 119, 115, esta es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo andamos? En las tinieblas de este mundo, por la luz de la palabra de Dios, alumbrando con la luz de Cristo. Y el Señor es la luz del mundo y nosotros somos luz del mundo. Quien sigue a Jesús no anda en tinieblas. Pero yo debo buscar el conocimiento de Dios. Yo debo estar sujeto a ganar lo que dice Juan 5:39. Y es que escudriñe las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonios de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que me dice que Cristo viene otra vez. Y nosotros a veces dudamos. Y hay en el mundo quien dice, pero por la palabra. Sí, es por la palabra. Y hay un binomio perfecto que nosotros debemos respetar. Y es que esta palabra fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Los hombres que escribieron esta Biblia estaban inspirados por Dios. Y hoy cuando la leo para interpretarla, debo buscar la interpretación del Espíritu Santo de Dios. El binomio es Biblia y Espíritu Santo. Ahora hay quienes quieren hablar de lo que me dijo el Espíritu Santo y no lee la Biblia. Es que el Espíritu me dice lo que voy a hacer. ¿Preparaste un mensaje? No, cuando ya llegue allá el Espíritu me dice lo que voy a decir. ¿Cuál espíritu? Si el Señor te dice que debe ser ordenado y tener decencia para hacer las cosas. Y hay otros que se han ido solo al texto y a la letra y son bíblicos y no atienden al Espíritu Santo. El binomio está en que yo pida a Dios sabiduría y Él por su Espíritu Santo me va a permitir entender esta palabra. Y hemos dicho muchas veces, en mi ser no acepto que otro me diga, Cristo me dijo que te dijera, o el Espíritu me dijo que te dijera, y lo que me dice está contrario a esta palabra. Si algo me dice que el Señor te mandó a decir y es contrario a esta Biblia, está fracasado. Y le ponía un ejemplo de una mujer que dice, el Señor dice que en el tiempo va a ser mi esposo. ¿Verdad? Sí, ¿y qué hacemos con Evelyn? La matamos. Porque no puedo casarme 2 veces. No, pero el Señor me dijo, deje de estar comiendo antes de acostarse, que está soñando cosas estúpidas. El Señor es claro en lo que plantea. Es un ejemplo sencillo. Y la gente quiere decirte cosas que son contrarias a la palabra. Pastor, una palabra para decir hoy.
Aquí se dice la palabra con el conocimiento de Dios. Hay iglesias que han fracasado porque los pastores han permitido que dentro de la congregación alguien se levante y diga: tengo palabra del Señor hoy para la iglesia, y contradicen lo que dice la Biblia. Ese error no podemos aceptarlo nosotros. Somos bien cristocéntricos y bien bíblicos. Por eso estamos en esta organización que se llama Bautista, porque estudiamos esta palabra. Y si algo tenemos como reconocimiento en el mundo entero y en este estado por lo más micro, es que somos bautistas, porque somos estudiosos de la palabra de Dios. Y a mí eso me llena de orgullo santo. Para no decir que orgullo, porque puede ser muy fuerte. Pero cuando alguien me invita a un programa y me invita y publican y dicen: por ser ejemplo de fe y sana doctrina, yo digo: estamos en la palabra de Dios. Porque hay un poco de gente que dice que está en la sana doctrina y creen que sana doctrina es usar un pantalón, una camisa, ponerse un velo, haciendo unas cosas que están fuera del conocer de la palabra. El conocer la palabra me tiene que permitir que yo viva por la palabra. Conocerla para vivirla, sabiendo que por ella no es, o ella no es instrumento de mi discusión y de mi enganche con nadie. Pablo le dice a Timoteo, segundo de Timoteo 3:16, lo saben ustedes: escudriñad las escrituras, porque toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Para qué es la escritura? Es útil para enseñar, 1, es útil para redarguir, 2, es útil para corregir, 3, y 4, es útil para instruir en justicia, pero en justicia de Dios, no en la justicia de la ONU, no en la justicia del gobierno nacional cuando quiere cambiar los preceptos bíblicos. Es en la justicia de Dios. Y si tenemos que desobedecer las leyes de los hombres por esta palabra, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra no es para discutirla en ese caso, sino para yo vivir, a fin de que el que la lee, del que la estudia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entrenado para toda buena obra. O sea, tú te preparas y estudias para hacer el bien, no para otra cosa. ¿Por qué? Porque el evangelio que tenemos revela justicia de Dios al mundo. Revela lo que es la justicia por medio de la fe. Y como decíamos ahorita, el justo por la fe vivirá. Y si vives en la justicia de Dios, tú tienes que practicar el amor en la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y vivimos para hacer lo que dice la palabra. Nosotros desde algún momento podemos haber oído lo que otro dice sobre nosotros, pero nosotros debemos conservar el hacer la palabra, el orar los unos por los otros, el dar de comer al hambriento, el ayudar al necesitado, el andar como es digno del Señor. Andar como es digno, le dice Pablo a los colosenses. Andar para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto de buena obra. Y como veíamos en Juan, cuando tú quieres dar fruto y eres pámpano, debe estar conectado al tronco que es Cristo. Y no solo para que lleve fruto, sino mucho fruto. Y hay gente que se desconecta de Cristo para hacer eisegesis de la palabra, formar su propia doctrina y lejos de Jesús tener seguidores. Y esto no es TikTok, esto no es Instagram, esto no es Facebook. No necesitamos seguidores. Cristo tiene seguidores y nosotros somos seguidores de Cristo. Y debemos ser seguidores de Cristo. Y dice Pablo a los corintios: así que hermanos míos, amados, vea, Pablo le dice a los corintios: no solo mis hermanos, sino amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Hoy y mañana no, pasado y hoy no, es creciendo y estando firmes siempre. Y siempre es absoluto, es siempre, no es teniendo intervalos de tiempo en vacío, es estando siempre en la misericordia de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, tú vas a estar siempre, sabiendo tú que lo que haces para Dios, Dios te lo va a pagar. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo me satisface y me llena de alegría ver cómo mis hermanos, no solo aquí, todo el tiempo están orando por mí, por mi familia. Y yo siento el respaldo de esta iglesia en oración y alabo a Dios por eso. Yo sé que aquí hay rodillas dobladas por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mi madre enferma, por todos. Pero también sé que Jehová tiene potestad sobre nuestras vidas. Y Santiago dice que no me va a dar carga que yo no pueda llevar.
ha puesto en mí lo que puedo llevar. Estén tranquilos y gozosos en el Señor, que el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi amparo y es mi fortaleza. Y lo que Él permite para mí, todo está bien. Pero no me dejen solo. Sigan orando. ¿Por qué? Porque el vivir me permite gozarme con ustedes y estar en el calor de ustedes. Tener la certeza de que la bendición de la vida eterna está en la armonía nuestra. Unidos, pero también unánimes. Juntos para que haya bendición. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es sabroso, es gustoso habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición, pero no solo bendición, sino también vida eterna. Envía bendición y envía vida eterna. Dice que es como el buen óleo, como el buen perfume que le ponen a Aarón en la cabeza, y le ponen tanto que desliza y baja por el borde de sus vestiduras, baja por su barba, le cubre todo. Se siente con una unción agradable y olorosa. Y cuando estamos en la presencia de Dios, sentimos de esa unción. Dice que es como el rocío de Hermón, que cubre, desciende sobre los montes de Sión, desciende sobre el pueblo de Dios. Jehová siempre va a dar bendición. Jehová nos va a permitir estar para servirle, pero nos permite cuando haya en nosotros la unidad en el Espíritu, cuando estemos juntos y unánimes. Vea, cuando el día de Pentecostés los discípulos están orando, están juntos, pero unánimes, y allí se derrama, allí viene el Espíritu Santo. Y todos estaban juntos, perseverando, unánimes, cada día en el templo. No solo en un momento, cada día en el templo. Partían el pan, comían juntos, estaban en alegría, tenían humildad y sencillez de corazón. Obedecieron lo que el Señor Jesús les dijo antes: aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón. Alababan a Dios con fervor y con alegría, y el Señor estaba cada vez agregando los que habían de ser salvos. Estaban sirviendo al Señor, y servimos al Señor, como decía, porque es necesidad para el crecimiento, y para ello el Señor nos capacita. No debemos dudar de que el Señor nos va a dar las cualidades, va a poner en nosotros la actitud y mi intención de vida para yo servirle. Que mi perfil de vida, mis roles a cumplir, sean en servicio santo, vivo y agradable a Dios. Que sea ese nuestro culto racional, con pensamiento lógico, sabiendo que sirvo a Dios con agrado, pero con inteligencia, con el corazón y con el entendimiento. Sabiendo que cada uno puede hacer o está llamado a hacer lo que le corresponde hacer, por los dones que el Espíritu da y que reparte como Él quiere. Es el Espíritu Santo quien pone los dones. Él mismo los distribuye. Y lo hemos manejado muchas veces. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. El que profetiza, que profetice. El que habla en lenguas, que hable en lenguas. El que interpreta, que interprete. El que tiene para sanidad, que tenga para sanidad. El que tiene discernimiento, el que lleva profecía. Cada uno tiene dones que ejercer. Y si fallan los dones, también tiene talentos. Y cuando digo fallan los dones, no es porque va a fracasar, sino porque dudo que tengo pero puedo complementar. Hay quien tiene talento para cantar, pero no lo usa como don. Perfecciónalo para que sea un don para la gloria de Dios y para que edifique la iglesia. Nosotros sabemos y reconocemos que la diversidad de dones produce el crecimiento de la iglesia. Dios hace todas las cosas. Él es el mismo siempre, aunque haya diversidad de dones. Cada uno tiene manifestación, pero cada una debe ser para provecho de la iglesia. Por eso decimos que el don de lenguas es bueno, pero no el de lengua larga, porque ese no edifica la iglesia. Hay gente que puede con la lengua puede rascarse el oído. Ese no es un don de lengua. El don de lengua es utilizarlo para el servicio y alabar a Dios, con interpretación. Pablo decía: yo lo tengo, no lo hablo ante ustedes. Yo lo hablo en privado para con Dios, me edifico a mí. Y si alguien va a hablar, busca un intérprete para que edifique la iglesia. Lo hemos vivido, el Señor lo ha manifestado. Nosotros somos quienes debemos aceptar y no revocar lo que Dios nos da.
Cuando cometemos el error de apartar lo que Dios ha puesto en nosotros, el Señor va a quitar la bendición. No porque el Señor me esté quitando, sino porque yo abandoné lo que Dios me da. Si Dios te dio el don de predicar, no dejes de hacerlo, alimenta el don. Son irrevocables los dones, porque eso es llamamiento de Dios. No puedo votarlo, dice Pablo a los romanos. Es irrevocable que los dones que nosotros tenemos los dejemos, porque Dios lo ha puesto en nosotros para el crecimiento de la obra. Pregúntese qué don tengo para ponerlo al servicio. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y cuando dice el de profecía, dice cualquier don que tengas, úsalo conforme a la medida de la fe. Y conforme a la medida de la fe, tú vas a tener la manifestación de los dones que el Señor quiere darte para vivir como iglesia que sirve a Jesucristo. Y cuando Dios pone el don en ti, ayer veíamos esto. Si tú eres un misionero que el Señor te eligió para ser misionero, el Señor te capacita para ser misionero, te da la bendición de ser misionero, tú debes ejercerlo. Pero el que no lo tiene, no haga inventos, no haga cosas para tumbar al que tiene el don. Porque el que tiene el don lo va a proteger siempre el Señor. ¿Cuántos están en las iglesias deseando? Es que ya ese pastor no me gusta. Pues vaya y converse con Dios. Y dígale a Dios, estoy bravo contigo porque lo pusiste a él. Pero no le digan al pastor, el pastor no tiene la culpa de estar allí. Yo no soy el culpable de estar. El Señor me llamó y yo tuve que decirle, muchas veces dije, no quiero, eso para mí no estoy formado para ello, yo tengo otras cosas que hacer. Y el Señor me dijo, es aquí que tienes que estar. Para la gloria de Dios estamos. Se acabaron mis viajes, se acabó me pusieron un Darién ahí en Costilla de Vaca para que no cruce a la playa. Tuve que vender el bote, tuve que vender el motor, tuve que vender las cosas. ¿Para qué? Para servir a Dios. Y sirviendo a Dios tengo la bendición que Dios me da. Así que no crea que cuando quitamos lo que tenemos o Dios permite que no lo tengamos es porque estamos mal. El Señor nos va a llamar conforme a la medida de nuestra fe, conforme a la intención de nuestro corazón para servirle. Así que nosotros debemos anhelar dones espirituales, pero más que anhelar los dones espirituales, por tener dones, busquemos predicar esta palabra. Y hay un don que es en cada uno que cree en Cristo Jesús, que es el don de la predicación. Apenas crees en Cristo, ya puedes predicar a Cristo. No esperes más preparación. La mujer samaritana creyó y enseguida fue a buscar a otros. Por menos que el Señor haya hecho en ti, tú puedes decirle a otro, ahora creí en Cristo, soy transformado. Soy transformado. No quisiera que ocurra lo que un amigo en la costa, allá en Unares, se convierte en un hombre borracho de estos, maldicientes, pescador de esos, que no tenía nada que ver, borracho. El pescador va 30 días de campaña, 15, 20 días de campaña. Campaña es ir a pescar. Y cuando viene, vende la pesca, todo lo que le dan, pasa 45 días borracho, hasta que se le acabe la plata. Y vuelve a la mar. Y la familia pasando trabajo. Y este hombre una vez se convirtió al evangelio, cambió su ser. Llegó a la playa, vendió, escuchó una campaña, estaba predicando William Bienestar, un norteamericano muy grande con el INOR de Bienestar, otra americana, se convirtió a Cristo. Y esa semana el hombre se bañó, se arregló, no fue a la mar, pero tampoco fue a beber, fue a buscar de Cristo. Cambió su ser. Su hacer, su vivir cambió. Y a la semana la mujer estaba extrañada del hombre. Decía, pero ¿qué le pasó en la mar? La mar lo cambió. No, lo cambió Cristo. Y a las 2 semanas, antes de irse nuevamente a la mar, le dice, mira, ve, yo quiero hablar contigo. Yo fui transformado por el Señor. Yo me arrepentí. Y yo quiero que tú te arrepientas también. Ya estaba predicando. Claro, que él no tenía mucha experiencia y ella le dijo, y arrepentida estoy yo desde el día que me casé contigo. O sea, también estaba arrepentida por la vida que le había dado. Ella no sabía que ahora él había cambiado y su nuevo ser le iba a permitir vivir feliz ahora. Ella dijo, esperemos que vuelva otra vez de la mar. Después del tercer viaje, cuarto viaje, que el hombre estaba transformado, ella fue a la iglesia y dijo, vine a creer en Cristo para que me pase lo que le pasó a él. Porque si Dios lo cambió a él, que eso no servía, a mí también puede, porque yo era mejor. Ella se sentía aún mejor que él.
Y los dos luego servían al Señor. Ahora tenían una guerra con los hijos para que cambiaran el ser. Pero unos hijos que vieron a su padre borracho toda la vida y a la madre la oyeron pelear toda la vida y todo el tiempo pasando necesidades. Ahora decían ellos, ¿y a esto qué les pasó? Tenían un ejemplo ya dado. La instrucción de niños de 0 a 14 años fue esa vida desordenada. Y la palabra dice, instrúyelo en su carrera, que cuando sea viejo no se aparta de ella. Solo Cristo te saca de esa vida y te trae a un nuevo ser. Y con el tiempo me enteré que los chicos fueron creyendo en Cristo uno a uno. Y fueron educando los viejos a los nietos en el Evangelio para poder servir al Señor. Cambió su convivir porque cambió su ser. Cambió su deber ser, va a estar permanente para seguir cambiando. Y siempre podemos serlo. Y cuando el Señor te dice hoy, tú eres quien debe cambiar para poder llevar el mensaje. Por eso el mandamiento de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Para que muchos sean transformados. Para que muchos cambien su ser por un nuevo ser. Para que de modo que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Hay hermanos que yo veo que todavía recuerdan lo que una vez fui. Y le piden perdón a Dios hoy por un pecado que cometieron. Y la próxima semana otra vez perdón por el mismo pecado. Hermano, si usted pidió perdón y el Señor le perdonó, olvídese usted de ese pecado, que el Señor no se acuerda. El Señor no tiene memoria de nuestros pecados. Dice que las cosas viejas pasaron, eso no existe. Fueron lanzados a lo profundo del mar. Fueron lanzados al oeste. Ya el pecado no está en ti. Ahora tú tienes que cambiar tu ser y vivir para ser para Cristo. Vivir siendo un ser que sirve a Cristo. Un ser que depende del amor de Dios. Un ser que vive para agradar a Dios. Y lo demuestras en el agradar, en el abrazo fraterno con el hermano, en el compartir con el hermano. Cuando nosotros decimos el Padre Nuestro como oración modelo y que nos las enseñó el Señor, decíamos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero muchos de nosotros queremos que el Señor nos perdone, pero nosotros no perdonamos. Y algunas veces perdonamos y decimos, pero te acuerdas que me la debes. Hay algo por allí todavía que no ha pasado. Hay algo todavía allí que queda. Y alguien me decía, pastor, pero ¿cómo puedo olvidar lo que me hizo? No, tú no vas a olvidar lo que hizo. Tú lo que te vas a olvidar es de tener odio, rencor o raíz de amargura por lo que te hizo. Tal vez te acuerdas de lo que la otra persona te hizo. Pero ya entrégalo al Señor. Y el Señor dice que tú no busques la venganza. Él va a pagar. El Señor va a pagar. Y lo decíamos ahora el domingo pasado cuando hablamos de la identidad nuestra como cristianos. Cuando yo tengo identidad de cristiano debo demostrar lo que soy. Cuando tú vistes como cristiano no es una ropa externa. Es una conducta de cristiano. Es un demostrar a Cristo. Es un hablar como cristiano. Vea, Pedro andaba con el Señor, aprendió la doctrina del Maestro, 3 años. 3 años y medio Pedro aprendiendo a ser como el Señor. Y cuando llega el momento de negar al Señor, no dejaba de hablar como cristiano. Y la mujer aquella le dijo, tú eres de ellos. No, yo no los conozco. Y aunque Pedro profirió palabras no gratas, dijo vulgaridades, dijo obscenidades, maldijo, o sea, dijo mal del Señor. Dijo mal del Señor. El Señor dijo, yo te lo digo, Pedro, me vas a negar. Y él le dijo al Señor, no. Y en ese momento, cuando maldecía, la mujer le dice, sí eres de ellos. Tú caminas como ellos. Tú vistes como ellos. Tú hablas como ellos. Tú eres seguidor de Jesús. Y él huyó de allí. Mi pregunta es, ¿te pareces tú a un seguidor de Jesús o a Jesús? ¿A quién debemos imitar? A Cristo mismo. Hay una canción por allí que dice que nuestros hijos quieren parecerse a nosotros y nosotros entonces debemos buscar parecernos a Cristo. Decimos, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Y yo les contaba lo de mi nieto esta semana. Y hay un compromiso muy grande. Él está allá. Cuando estuvo con nosotros aquí, ustedes veían que se acercaba para estar conmigo en el púlpito. Ahora no me quiere pedir la bendición como el papá o como el abuelo. Ahora me trata de pastor. Yo no encuentro qué hacer con el nieto ahora.
necesito hablar. Sí, pastor, necesito hablar con usted. Y cuando él me dice, Dios te bendiga, pastor, ahora se cambió la cosa allí. Y es el nieto de 7 años. Y le dice a la mamá, me vistes como él, yo soy un pastor como él. Entonces la mamá, papi, ahora tengo que comprarle unos paltos. Papi, ahora le quedaron pequeños, ahora que tienen que ponerle eso los domingos porque va para la iglesia. Bueno, hija, pero vístelo como él quiere. El ejemplo está, y le digo, consígueme el YouTube porque yo voy a escuchar el mensaje del pastor. Si nuestros nietos y nuestros hijos aprenden nuestras malas costumbres cristianas, están aprendiendo bien. El problema está cuando aprenden las buenas costumbres del mundo. Cuando nosotros no le hablamos claros. Cuando nosotros no le decimos las cosas como son. Porque el mundo se las va a decir como es y con mayor malicia. Esa es parte de la doctrina y de la enseñanza. Y lo que mi hermano Artigas ha venido enseñando. Enseñarles tal como es por la psicología. Tal como es por la orientación sexual. Tal como es como dice la palabra. Y lo que una vez comenté con ustedes, ayer lo refería con los jóvenes. El ser del chico cuando tiene 15, 16 años, es que debo buscar una novia. Y la chica dice, yo también. Y una me dijo, es que necesitamos experimentar. Le dijo a Evelyn, pues pastora, necesitamos experimentar. Ella lo que tiene son 14 años, ¿qué vas a experimentar? ¿Y cómo vamos a aprender? Deja que el Señor te enseñe. Y yo contaba anteayer con los muchachos, una parejita de la iglesia que se me acerca con 14 años el varón y 15 años la hembra. Pastor, porque nosotros estamos enamorados y me parece excelente. Y a usted le gusta a ella, si a ella le gusta a usted, eso es maravilloso, porque a la hembra le gusta el varón y al varón le gusta la hembra. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Bueno, pastor, que usted nos autorice, queríamos decirle que ya nosotros queremos ser novios para que usted hable con los papás. No, yo no voy a hablar con el papá de ella, eso lo haces tú que eres el hombre. Y tú tienes que decirle a tu papá y a tu mamá, ya son novios. Pastor, pero ¿le parece bien? Me parece excelente, le dije. Eso es brillante. Pero una sola pregunta quiero para nosotros fijar fecha. ¿De qué? ¿Cuándo es el matrimonio? ¿Qué matrimonio? ¿El de ustedes? Pastor, que somos muy chicos. Bueno, eso es lo que quería decirle. Son muy chicos, todavía no tienen tiempo de enamorarse. Si no tienen tiempo para casarse, ¿para qué se están enamorando ahora? Espere que el Señor trabaje en ustedes. O sea que no los quiero ver juntos. O sea que no quiero que le ande tomando la mano, o sea que no quiero. Pastor, esa es la autoridad del pastor, ese hasta allí. Y luego el tiempo va dando la razón. En el ser nuestro hay que hablar claro para que nos entendamos. Ahora hay otros viejitos que están aquí. Pastor, ahora que el Señor me traiga. Sí, el Señor le va a dar un nuevo ser y le va a dar nueva vida. Pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. No busque aquí en la tierra, busque en los cielos. Y de los cielos se derraman las bendiciones para la tierra. Y buscamos las bendiciones en la tierra y la pareja en la tierra. Busque a Dios y Dios le va a decir, esta es la que te conviene. Temprano o tarde el Señor te va a dar lo que te mereces. En el ser que tú debes tener es un ser de buscar a Cristo en humildad y en sencillez. Y si algún error pasó en tu vida, no te detengas por ello, porque las cosas viejas pasaron. El Señor las hace todas nuevas. Así que para ti hay un llamado hoy, para decirle al Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte. Yo más tarde, ahora cuando los anuncio voy a preguntar, porque creo que este año no quisiera irme así. Oye, hermano, no me van a permitir la venganza del año, es que los case. Vamos a ver quién se va a casar este año. Para nosotros sentirnos gozosos y celebrar en diciembre los matrimonios que estamos acostumbrados a celebrar. Uno dice por venganza, pastor Artigas, porque si a mí me casaron, pues hay que casar a los otros. Sabiendo que el matrimonio es un combo que viene con suegra y suegro y cuñado y eso trae de todo. Pero aceptamos la voluntad de Dios. Los que no tienen de Cristo en su corazón deben entregar su vida al Señor. Vea, yo no estoy preguntando si estás bautizado o no estás bautizado. Estoy pidiéndote que ordenes tu vida y que tu ser sea en Jesucristo. Y que la bendición del Señor te la va a dar hoy y de hoy en adelante comienza una nueva vida. Hoy es el primer día para ser feliz con el Señor. Olvida lo que pasó y vamos a entregar nuestras vidas al Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, Señor, y te glorifico en esta hora por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que están en la sala hoy, Padre. Tú conoces el propósito de su corazón, conoces su ser, conoces su actitud, conoces su identidad, Señor.
Tú conoces toda nuestra vida. Toca nuestros corazones para que hoy podamos decirte: heme aquí, Señor. Y si hay mala palabra en mi boca, que tu carbón encendido toque mis labios, Señor. Que toque los labios del que no profiere las palabras tuyas. Límpianos, Señor. Si hay maldad en nuestro corazón, quita la maldad y pon el amor y la bondad. Si hay dureza, quita el corazón de piedra y pon uno de carne, Señor. Pon el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para amarte y para servirte. Que si hay persona que no haya conocido de Jesús en esta mañana, tu Espíritu Santo redarguya su mente, toque su corazón para que te reconozca como único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por la vida de los que estamos. Gracias por el grupo de adoración. Gracias por cada diácono y cada miembro de esta iglesia. Gracias por cada visita, Padre. Con propósito le has traído. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Yo quisiera ver en la sala si hay alguna persona que no conoce de Jesús. Y hoy quisiera dar ese paso de aceptar a Cristo como su Salvador. Si hay alguna persona que quiera reconciliarse y decirle al Señor: yo quiero que mi ser sea diferente. Es tiempo para orar. Solo queremos orar. Esa persona que quisiera decirle al Señor hoy: yo quiero reconciliarme contigo. Tú que estuviste alejado, que te apartaste, hoy el Señor te llama nuevamente. ¿Para qué? Para servirle, para agradarle, para ser parte de la familia de Jesucristo. Todos en la sala somos cristianos. Pueden levantar su mano los que tienen a Cristo en su corazón. Solo los que tienen a Cristo en su corazón pueden levantar la mano. La gloria sea a Dios. Y los que no lo tienen, pueden bajar la mano, mis hermanos. Ahora, los que no tienen a Cristo en su corazón pueden levantar una de sus manos. Si todos lo tienen, yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor y alabemos a Dios, porque todos tenemos el conocimiento y la verdad de Dios. Para mí es de sumo gozo saber que estamos orientados en esta palabra.